Bienvenido nuevamente a su canal de Hombres Valientes, en el cual en este día tenemos un invitado súper especial aquí, y pues bueno, pues empezamos por que te presentes. Buenas tardes, yo me llamo Jorge Luis Alcázar Velázquez, soy originario de México, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tiene 2 años aproximadamente que llegué aquí por causas de salud. Ok. Bueno, pues por ahí ya estamos dando alguna pista de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Jorge, pues yo estoy contento, ¿verdad?, por haber aceptado esta invitación y yo sé que tú vas a platicarnos de un testimonio tremendo, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en tu salud. Pero antes de entrar en esos detalles, yo quisiera que empecemos un poquito con la parte de porque aquí vamos a hablar de un Dios que hace milagros, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en la materia del milagro que ha habido en tu vida a través de Jesucristo, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue tu primer acercamiento hacia Dios, hacia Jesús, bajo qué circunstancias. Ahí un poquito platícanos de esto. Sí, bueno, a mí la primera vez que me hablaron así bien de Dios fue aproximadamente en el año 2000. Yo por cuestiones de trabajo pues no me acercaba a ningún tipo de religión ni nada así por el estilo. Conozco yo a mi esposa provenía de una familia cristiana. Y ella fue la que me empezó a estirar para la iglesia. Yo de primero les voy a decir la verdad y a lo mejor se va a ir un poquito muy feo, pero yo miraba a la gente cristiana y en especial a una iglesia en México, que fueron los que estuvieron orando por mí. Y yo los miraba a ellos y miraba yo a mi suegra. Y yo les decía que no debía ser tanto así, porque no conocía la magnitud en la que ellos conocían de Dios o dependían de Dios. Porque ellos en ese tiempo, si iban a comer, pues oraban a Dios y le daban gracias a Dios. Si iban a salir a cualquier lado, primero se ponían en las manos de Dios, hacían una oración y luego ya salían. Y por todo, aprovechar cualquier situación para orar. Y yo les decía que eran fanáticos. Que ustedes no son cristianos, son fanáticos religiosos. Y yo así empecé a conocer de Dios. Yo me acuerdo que en aquellos entonces, no como enojo, sino yo con el afán de investigar más sobre lo de Dios, yo discutía mucho con mi suegra. Yo le decía que, pues, ¿por qué tanto? Era lo que, no, es que necesito usted conocer de Dios. Y yo le decía, yo no voy a la iglesia, porque si voy a la iglesia se cae la iglesia, se derrumba conmigo. Porque, pues, en ese tiempo yo pertenecía al ejército de México y pues yo consideraba que el personal del ejército no era alguien que se pudiera acercar mucho a los pies de Dios o de Cristo, que tuviera la oportunidad de una salvación y demás. Sí se cree en Dios y se cree en Jesucristo, pero no al grado en el que lo conoce uno después. Algo así nomás como de lejecitos ahí, ¿verdad? Sí, hay un Dios que está por ahí en el cielo y cosas de esas. Sí, y nos mantenemos mucho los márgenes, inclusive las leyes y reglamentos del ejército dicen que no debe uno participar en cultos religiosos. Puede uno asistir, pero no puede uno participar en nada. De ahí era en el que pues yo estuviera un poquito más al margen, guardando una distancia, no quererme involucrar mucho en las cosas de Dios ni de nada de eso. Al paso de los años, sigo conociendo yo más de Dios. En el 2007, como en el 2007, 2008,
tengo un pequeño percance en el ejército y me llevo a enfermar. Fue la primera vez que me enfermé de algo que era un poquito grave. Ajá. Me enfermé de la columna Ok. y me hicieron una cirugía en la columna. Estuve casi será como alrededor de 20 días internado, un poquito menos. Sí. En aquel entonces, pues, la familia de mi suegra y la iglesia a la que ellos iban en México, que se llama Iglesia Luz del Mundo, pero es una iglesia, ¿cómo se llama? Cristiana evangélica, no es la otra iglesia. Oh, ok, la que conocemos por ahí, No, que está en todos lados. No, ella pertenece a las Asambleas de Dios. La Asamblea de Dios. Ok. Sí. Ellos en aquel entonces pues me hablaban y me decían que Dios iba a estar conmigo y todo eso. Cuando a mí me hacen la cirugía me dicen que tengo un 80% de probabilidades de que quede bien y un 90% de probabilidades a que no. Y yo le decía, oye, espérame, pues me estás dando un 80% de que sí, porque hay un 90% de probabilidades a que no. Y me decían que era a las reacciones que pudiera tener el cuerpo con la cirugía. Y pues me operaron de la columna. En ese tiempo yo lo tomé como un tiempo para mí el estar hospitalizado, de estar leyendo la Biblia y dedicarme más a conocer a Dios. Todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Y por primera vez puse yo en las manos de Dios mi enfermedad y a los médicos. Yo en aquel entonces lloraba y le decía, Señor, en sus manos Usa al doctor, pongo a a los medicina. médicos, el tratamiento que me vayan a dar, cualquier cosa. Sí. Y yo me voy a abandonar a lo que usted quiera. Si usted quiere que de aquí salga caminando, voy a salir caminando. Si usted no quiere que salga caminando, pues no voy a salir. Que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad, primeramente. Estuve orando alrededor de unos 10, 15 días y se llegó el día de la cirugía, me hicieron la cirugía. Yo estaba tan mal en ese entonces que no podía caminar. Para moverme para cualquier lado era en silla de ruedas. Y donde Dios hace las cosas y las hace bien hechas, me operaron un 31 de mayo para el día primero de junio. Yo ya me había levantado solo a las 6 de la mañana, me había ido a bañar a una regadera solo, cuando por protocolo del hospital no debía Están atribuidos, ¿verdad? Sí, A unas horas de la a unas cirugía. horas de la cirugía. ¿Sales del hospital a los cuántos días ahí en esta ocasión? De ahí salí del hospital como 4 días después de la cirugía. 4 días. 4 días después de la cirugía. Salí y pues ya tenía más tiempo yo para dedicarme a las cosas de Dios y ya conocer un poquito más de Dios y ver más del alcance, porque para mí fue la primera vez que yo pasé por algo que según yo era importante, pero era una cirugía de columna. Sí. Y salí bien, yo le doy la gloria a Dios porque yo siento que Te recuperaste, Dios, retomaste tu trabajo así es. en el ejército, ¿a que estabas todavía en ese tiempo? Sí, seguí en el ejército, pero sin participar mucho con las cosas de Dios por lo del ejército. En el 2010 tomo la decisión y digo, bueno, pues ya es tiempo de que me retire del ejército y pues para tener más tiempo para dedicarme a las cosas de Dios. En ese tiempo yo empecé a buscar la manera de tener el don de sanidad
para buscar y ayudar a la gente a sanar. No sabe uno lo que implica tener un don de ese. Pedir un don, sentir aquello de pedirle a Dios que te pusiera eso en ti. Sí, para sanar a las personas. Yo sé y desde que le pedía yo a Dios ese don, yo sé que uno no es el que hace nada, uno no hace el milagro. El que hace el milagro es Dios, Jesucristo, porque a través de Jesucristo es de cómo se hace el milagro. Lo único que sí sé es de que uno se pone en las manos de Dios para uno interceder por las personas de una manera más correcta y más allegada hacia Dios, porque se supone que uno estudia o uno aprende cuáles son los pasos a seguir para llevar una oración por un enfermo, cómo es que se debe de dirigir uno hacia Dios para que Dios haga ese milagro ahí. En sí todos debemos de tener ese don, el don de sanidad. En sí todos debemos de poder sanar a las personas a través de la oración. La oración acompañada de una fe es buena y es bien recibida por Dios y tiene buenos resultados. Pero tiene uno que tener fe y oración. Fe y oración. Deben de ir siempre a la mano. Y todo eso lo va adquiriendo uno al paso del tiempo, al paso de los años, congregándose uno en las iglesias, no dejando de congregarse. Yo en ese tiempo salgo y empiezo a trabajar en una compañía en México, en Sabinas. Sabinas, Coahuila, pues es un lugar semidesértico. La mayor parte del tiempo está en sequía o no, hay muy pocas lluvias. Y estando trabajando en esa compañía, pues yo les hablaba a mis compañeros ya de Dios y ya les trataba, se pudiera decir, de evangelizar, de hablarles del evangelio y de llevarles lo que eran las cosas de Dios. En ese tiempo, pues un día empezamos a discutir sobre que si llovía y no llovía, y me decían a mí pues que no había ninguna posibilidad de que lloviera. Yo les decía, es que si Dios quiere que llueva hoy, llueve hoy. Y aun cuando la ciencia diga que no hay probabilidades de lluvia, aun cuando la ciencia diga que no se puede, los meteorólogos digan que no hay nubes, nubes, que no hay nada, si Dios quiere, Dios lo hace y llueve. Entonces empezamos a ir un poquito a hablar sobre ese tema y yo les decía, bueno, si de ustedes creen que si Dios hace algo, ustedes de esa manera se pueden acercar a Dios, pues Dios lo va a hacer. Y en ese tiempo les dije, miren, hoy va a llover, a las 3 de la tarde, a la hora que salgamos del trabajo va a llover, van a llover alrededor de 2 o 3 pulgadas de agua, va a llegar en forma de tormenta, va a pasar esto y va a estar así. Y ellos me decían, no, es que eso no es posible, no puede ser. Si acabamos de oír las noticias y dicen que no hay probabilidades de lluvia ni en toda la semana, o sea, es algo que nunca va a pasar. Y yo les dije, no, es que sí va a pasar. Si Dios dice que pase, va a pasar. Y les dije, va a ser tanto así de que yo como agradecimiento a Dios, le dije, a ustedes les va a dar miedo irse cuando esté el agua. Y yo me voy a ir así como va a estar lloviendo, me voy a ir. Aunque me moje, aunque me pase lo que me pase, me voy a ir así. Porque uno tiene que estar agradecido con Dios, uno debe de agradecerle a Dios lo que Dios hace. Y pues Dios respaldó eso y llovió ese día. Sucedió. Entonces desde ahí yo ya empecé a tener un encuentro de lo que Dios hace con uno y con las personas. Pero yo les decía, porque ellos me decían cuando yo veo, oye, es que sí es cierto lo que tú dijiste. Y yo les decía, no, esto no es así. Igual hay algo que nos pasa a nosotros, los que creemos en Dios y los que creemos en Cristo. Hay algo que nos pasa que la gente no sabe. A veces uno habla y uno puede decir cosas como ese tipo, como la del agua, y uno no es uno el que lo está prediciendo, no es uno el que predice si va a llover o no va a llover. A veces Dios lo usa uno para que uno sea el que lo hable y lo diga, para que ellos crean, para que ellos se conviertan, para que ellos vean que sí existe un Dios y que sí existe Jesucristo y que sí hace milagros y que los milagros están todos los días. Pero basta con creer y con tener fe
en Dios. Entonces ese día yo les decía, ustedes no saben si fue Dios el que les estuvo hablando en ese momento y usándome a mí para que yo les hablara a ustedes. Exacto, porque pues puso eso en tu mente, Sí. y de hablar de eso, porque pudo haber sido cualquier otra cosa. Y exacto, y aparte de eso es de que pues, yo quién soy para hacer que llueva, yo no soy nadie. Es algo que no está en las manos de uno, sino solamente Dios, es el único que puede hacer eso. Yo de ahí estuve, pasaron un montón de circunstancias, y dentro de todas esas circunstancias pues yo empecé a orar por enfermos y cosas así, y sí miraba y cosas no, y algunos enfermos sanaban, otros enfermos no, y empecé como que a debilitarme un poco en buscar ese don de sanidad. Hay algo que también no dije hace rato, dentro de todas esas cosas que pasaron en ese tiempo, o en esos años, tenía yo en el 2011, en el 2012, mi mamá fallece, en 2012 mi mamá fallece. Yo estuve orando por mi mamá y yo le pedí al Señor, y le dije, Señor, si está en ti que se sane, pues que se sane, y si no, pues tú sabes, o sea, yo me voy a acepto la voluntad de usted. Y un día estando en el hospital con mi mamá, en el Seguro Social, estando orando yo por ella en la madrugada, se despertó y me dijo, hijo, ya no ores por mí. Y luego le dije yo, ¿cómo? Me dijo, no. Dijo, yo sé que estás orando. Dijo, pero ya no ores por mí. Dijo, hay otros enfermos que necesitan que ores por ellos. Yo ya me voy. A mí me impactó porque pues era en la noche y es algo que no se espera uno. Y me dijo, no, yo ya me voy, tu hermana se acaba de aliviar, tu hermana tuvo un niño, el niño es así, es chinito y está así. Me dio santo y señas de un hijo de una hermana mía que estaba en Atlanta, Georgia. Mi mamá no sabía nada de ellos, menos que había nacido mi sobrino. Mi mamá me dio todo con lujos de detalle, cómo lo había tenido mi hermana, qué le habían hecho. Todo me lo dio con lujos de detalle. De tal manera que yo le pregunté a mi hermana y mi hermana me dijo que sí había sido así. Entonces desde ahí yo ya miraba las grandezas que Dios hacía en nosotros las personas, y que hace falta buscarlo y darle la gloria a Él y darle más que nada el agradecimiento, agradecerle a Dios por las cosas que hace en la vida de nosotros las personas, porque pasan muchos milagros todos los días, pero no se ven, no hay quien los diga, no hay quien los hable, no hay quien los declare, y tampoco hay quien le agradezca. Somos tan malagradecidos, así que yo creo que damos por hecho de que merecemos respirar, merecemos abrir los ojos todos los días, de todo, ¿verdad? Cada cosa que nos sucede es porque Dios lo ha permitido. Así es, y no le damos las gracias, y debemos de darle gracias a Dios siempre, todos los días, por todo lo que Él hace. De ahí yo me vengo a la ciudad de Houston a trabajar. Me vine unos días, me enfermo y no sabía yo qué tenía, porque no sabía qué tenía. Empezó primero con un cansancio, cosas así. Voy a México, en México me hago estudios, en todos los estudios no me salió nada. Me encontraron un poquito de anemia, pero que no era grave, era muy leve anemia. Me recomendaron comer sanamente y con eso tenía. Pero pasaron los días y no hubo cambio. En lugar de mejorar, yo creo que empeoré un poquito. En esos días mi esposa se vino aquí a la ciudad de San Antonio y se vino buscando pues, un trabajo o algo así. Me habla y me dice, oye, vente para acá y vamos a ver si encontramos algo para trabajar aquí, tráete a mis hijos. Y en esos días ellos habían salido de vacaciones y yo le digo, no, está bueno, y me vengo aquí a San Antonio. Estando aquí en San Antonio yo me empecé a sentir mal, y más mal de lo que era. Me empezaron a dar fiebres, eran fiebres temporales, me duraban
15, 20 minutos la fiebre y luego se me quitaba y luego a las 2, 3 horas me volvía otra vez a dar la fiebre y era tanta que toda la ropa se me mojaba en puro sudor, donde la fiebre era muy alta. Y un día empecé a discutir con mi esposa, pues porque me sentía mal, y mi esposa, pues vamos al hospital, o qué tienes, y pues no sé qué tengo. Y no quería ir al hospital porque para mí aquí es carísima la atención médica. Yo le decía, es que va a salirnos carísimo, con lo que tú ganas por semana no vamos a alcanzar a pagar yo creo ni la consulta. Le digo, entonces es algo que no. Y estuvimos discutiendo un día, y ese día que estuvimos discutiendo, ella de la discusión se fue a dormir. Entonces que me duele la cabeza, me voy a dormir un rato porque me siento bien mal. Nada más había ocasionado yo creo eso. Con lo mal que yo me sentía, yo ya estaba enfermando a mi esposa, Preocupándola, estresándola. Estresándola, sí, por la situación. Y yo que me quería ir para México, y le decía, no voy a México, no, todo es carísimo aquí, dije, no puede ser. El chiste es de que se va a dormir mi esposa y yo voy y le hablo y la despierto y le digo, oye, ¿sabes qué? Levántate, le digo, quiero que me lleves al hospital. ¿Por qué? Dije, me siento bien mal, dije, ya no aguanto así. Quiero que me lleves al hospital. Y le digo que pues Te lleva al hospital. me lleva al hospital. En el camino de mi casa al hospital, yo ya iba, ¿cómo se le dice? Como divagando, Ya desorbitado. ya no sabía lo que era. Yo pensaba en el camino, inclusive en quitarme la vida. Yo pensaba abrir la puerta de la camioneta y aventarme por la sala. Era tanta la desesperación como me sentía que ya no podía yo controlar eso. Se estaba saliendo de mi control. Llegamos al hospital llegamos a urgencias. Y ahí en urgencias me pasaron a una sala y nos dan cierto tiempo para que puedan atenderlo de acuerdo a la gravedad de cada quien. Pasa una doctora y la doctora me ve y me dice, ¿usted por qué vino aquí? Dije, no, pues creo que traigo una infección en la garganta, no sé, dije, pero me siento bien mal y traigo fiebre alta. No me crees que lo de usted no es una infección normal, dijo, no, dijo, lo de usted es algo más grave. La doctora le ordena a las enfermeras que me hagan unos estudios de sangre clínicos bastante avanzados y me los hacen y de tal manera que en cuestión de yo creo que menos de una hora me cambian de área y me ponen en otra área ahí mismo en urgencias pero un poquito más aislado y como a las otras 2 horas ya me dan un cuarto en urgencias, pero sin estar como si es en terapia intensiva, sino como en terapia intermedia, algo así. Y ya en ese cuarto pues empiezan a hacerme muchos estudios. Como a los 3 días el médico me dijo que quería hablar conmigo, y pues ¿sabe qué? Quiero hablar con usted porque lo que usted tiene es algo serio, es algo grave, pero primero quiero hablar con usted. Si usted nos autoriza que le digamos a su familia, pues lo vamos a decir. Si usted no quiere que le digamos nada, no le vamos a decir nada. Y yo pues preocupado, pues digo, dije, no, sí, diga. Le dijo, mire, ¿sabe qué? A usted le queda 1 semana de vida. Si recibe el tratamiento, puede ser que 2 semanas de vida. Pero si no recibe nada de tratamiento, ni la semana puede ser que sobreviva. Dijo, eso nos alargamos mucho. Dijo, nosotros por medio de hospitales y investigamos y nomás hay 2 lugares donde usted lo pueden atender para lo que usted trae. Uno es en la ciudad de Monterrey y el otro es aquí. En la ciudad de Monterrey lo pueden atender a usted, pero la próxima cita o la cita más reciente está hasta como diciembre. Es decir, es que no creo que usted sea una de sus mejores opciones. Usted no tiene no hay tiempo ya. Ningún tiempo como para eso. Y pues se da cuenta que además me dijo que tenía la posibilidad del hospital de aquí. Salimos en la tarde o noche de ahí de ese hospital
Y en esa misma noche, así saliendo de ese hospital, luego nos fuimos al otro hospital. El hospital al que nos fuimos es el University, de aquí de San Antonio. Ahí llegamos como a las 11 de la noche, yo creo, al hospital de la University. Me atendieron muy rápido, a pesar de que el área de urgencias del hospital está muy saturada. Ese día había muchos pacientes, había mucha Y gente. es un hospital muy grande. Sí. Mucha gente. Va mucha gente y la enfermera que está en la recepción me recibió y me dijo que qué era cuál era mi urgencia, y yo ya le expliqué y le di el dictamen que traía del otro hospital. Y esa enfermera se lo da, no sé si ahí sea un doctor que está como para clasificar la gravedad de las enfermedades, no sé. Se lo dan a él y el chiste es de que luego me metieron de ahí donde estaban, me metieron a hacerme análisis de sangre y me regresaron otra vez al área de urgencias, pero en otra área apartada. Me hacen análisis y de inmediato me buscan darme cuarto en urgencias. Y ahí sí me pasaron casi de urgencias a terapia intensiva. Ahí ya me dijeron que pues era leucemia, que era cáncer en la sangre, que no era normal en personas grandes ese tipo de cáncer, que era más común en niños y que la tasa de mortalidad en los niños era muy alta. La leucemia, son dos tipos de leucemia y esos dos tipos son en dos partes y las dos partes son graves. O sea, son leves o graves. Cada una de ellas es leve o es grave. Y a mí me dieron los dos. Y graves. Las dos te las encontraban. Sí. Así, a ese punto, ¿qué pasaba por tu mente? De un momento sí me dobló la noticia desde el primer hospital. Y ya cuando me pasa eso, pues yo me acuerdo que yo le servía a un Dios que hace milagros y que está por encima y que es el que tiene la última palabra en todo. Y me acordé yo de eso y dije, Señor, pues en tus manos me pongo desde ahorita. Que ya antes de caer al hospital, que ya habías empezado a congregarte en una iglesia aquí local en San Antonio. Sí, tenía como 2 semanas que me había empezado a congregar en la iglesia Amor y Gracia. Está nuestro pastor Félix Espíritu del pastor, sí, bueno, sí. Y fue de donde más yo creo me agarré, de donde tuve un poquito más no tuve un poquito, tuve bastante por parte de la iglesia. Yo le voy a decir así, ¿qué tanto sería el apoyo que recibí de la iglesia y del hospital? Que yo creo que sin ellos no estuviera yo. No estuviéramos ahorita aquí charlando, ¿no? Porque estamos hablando que se pasó en el 2023, ¿verdad? Sí. 2023 para 2024. Y empezó un proceso muy, muy largo. Ya me dicen que era leucemia y me dicen que es grave. Y para atacar ese tipo de leucemia, primero los médicos tienen que hacer un estudio de qué atacar primero de acuerdo a su gravedad. Gracias a Dios empezaron el tratamiento y a los cuantos días de haber empezado el tratamiento caí en coma. Duré casi 2 semanas en coma o 2 semanas en coma. Yo creo que fue lo más difícil tanto para mi familia como para mí. Para mí yo creo que no tanto porque pues yo ya no sentía nada. ¿Estabas dormido? Estaba prácticamente. Y para mi familia sí, porque pues ellos vieron todo el proceso. Antes de que yo cayera en coma, era tanta la temperatura o tanto la fiebre que me daba que me ponían hielo. Me ponían hielo por todos lados. Aparte de la medicina, para poder mantener el cuerpo, regresarlo a una temperatura normal, porque era demasiado. Yo en ese entonces no, sino despuesito de ese entonces yo decía y pensaba así, yo decía,
si esto que estoy sintiendo yo, estas fiebres que estoy sintiendo son demasiado fuertes, imagínense lo que se sentirá estar en el lago de fuego. Decir, no, Dios me libre de eso, es algo tremendo, porque sinceramente la fiebre a mí me nublaba la vista. Yo les pedía casi a gritos a las enfermeras que me pusieran hielo en la cabeza, en la nuca, porque no soportaba, yo sentía que me quemaba por dentro. Pero gracias a Dios, al estar uno afianzado a Dios, uno se agarra a las manos de Dios y uno dice, no, Dios está conmigo, y si Él está conmigo, no hay nada, no hay ninguna enfermedad, no hay nada en contra de Él. Empecé a agarrarme las manos de Dios, caigo en coma. Caigo en el coma, duro 2 semanas. Pues mi familia siempre estuvo ahí conmigo, mi esposa. Yo hasta después, porque no me di cuenta, después de esas 2 semanas que salgo yo del coma, yo salí, para mí fue algo bien impresionante, porque yo salí y no podía hablar, no tenía movilidad, quedé, ¿cómo se le llama? Parapléjico, algo así, paralítico. Algo así. No podía mover tu cuerpo, hablar. Nada. Y eso era parte de lo mismo. De la misma enfermedad, eran secuelas de la enfermedad y del coma. Para mí el coma fue algo que yo digo que los doctores lo inducieron, me inducieron al coma. Yo le pregunté al doctor y me dijo que no, solo el cuerpo entró en ese estado para bloquear el que se le hiciera más daño al cerebro. Me recupero y empiezo, pues que no podía hablar, no podía moverme, no podía hacer nada. Mi familia ya estaba desesperada. Yo me acuerdo, y es porque no en ese entonces, sí me acuerdo yo de que mi esposa, cuando yo estaba en recuperación después del coma, mi esposa ya estaba desesperada, ya no desanimada, ya no había qué hacer. Sí. Ella dice que cuando yo estaba en el coma, los últimos días del coma, que ella le habló a una hermana de la iglesia y le dijo, ¿sabe qué, hermana? Ya no quiero que oren por mi esposo para que sea sano. Ya lo que quiero es que oren por él, porque yo lo recuerdo. Ya me puede y es algo bien tremendo, pero también yo entiendo la situación por la que ella estaba pasando. Yo le decía, mira, o ahora cuando la veo le digo, es que fue algo tremendo, le digo, y era una prueba tanto para ti como para mí. Le digo, lo que a mí me pasó te sirvió a ti como una prueba y a mí también. Digo, para mí para probar tus hijos, mis hijos, sí. Le dije, a mis hijos también, y fue para ver qué tanta fe tenemos nosotros en Dios, qué tanto confiamos nosotros en Dios, qué tanto le dejamos las cosas a Dios. Más que nada eso fue. Yo le doy la gloria y la honra a Dios porque pues Él tuvo mucha misericordia para nosotros. Yo considero que no me merezco nada de lo que Dios está haciendo todavía hasta ahorita, hasta este momento. En ese tiempo mi esposa, de lo tanto así que me miraba, pues se salía del cuarto, de la habitación, y no se iba del hospital, pero sí se salía y decía, ya no quiero estar aquí. A mí me tenían en el hospital, para que pudieran entrarme a ver tenían que ponerse una bata, tenían que ponerse guantes, tenían que ponerse cubrebocas, tenían que ponerse una vez en el pelo. Tenían, como quien dice, que esterilizarse antes de entrar. E inclusive así era. Yo tenía en mi habitación, en el cuarto del hospital, yo tenía un purificador de aire, estaba prendido para estar limpiando el aire. Era un riesgo que había, aún estando en el hospital. Estando en el hospital. Había un riesgo constante sí, en tu salud. Los doctores, las enfermeras, para entrar a verme, ellos tenían que hacer lo mismo. Se tenían que poner una bata especial, un traje especial. Algunos hasta una mascarilla, utilizaban una careta completa.
guantes especiales, o sea, no era... Y también pues recordando que estábamos en la transición de salir de la pandemia, ¿no? También en ese tiempo, Pues, cuando salía la casi sí. pandemia por ahí. Entonces todavía los protocolos en ese sentido eran altos en los Era muy hospitales. alto, sí. Era mucho el estrés. Para estar ahí conmigo batallaban bastante. Tenían que pasar por muchos filtros de higiene y de seguridad. No podía irme a visitar a nadie que trajera ni gripa ni 5 días antes, y mucho menos que lo trajeran en ese momento. O sea, eran cosas así que se le salen a uno. Se hacía más difícil toda esta situación, ¿verdad? Sí, estaba bien difícil. Salgo y empiezo a recuperarme. Yo antes de la enfermedad, voy a decir la verdad, yo pesaba 125 kilos en kilos. En el proceso de la enfermedad, que yo me acuerdo cuando me pesaba, porque la cama en la que a mí me tenían tiene báscula. Esa nomás le picaban y ahí decía cuánto pesaba. Yo sin nada del equipo ni nada de lo que vi. Y la última vez que me pesaron así, me dijeron, no, pesa 70 kilos. Y le dije, ¿qué? 70 kilos. Y yo, no puede ser, tengo 2 meses aquí, ¿cómo voy a pesar 70 kilos? Todo lo que había perdido en 2 meses. No, dice, no, sí. Le decía, es que está mal, entonces la báscula de la cama no está bien, está mal. Pues me llevaron como unas 3 veces una báscula de esas normales y me dijeron, subí, ahí está. Iban 70 kilos y bajaron. Seguía, ¿verdad? Sí, hasta que yo les decía que en ese tiempo pues no podía comer, no comía nada, no tomaba nada, para saciarme la sed, para que yo sintiera que me daban un juguito de hierba así chiquito, un palito muy pequeño, me lo daban y era todo, para todo el día, o a veces para toda la noche o así. Entonces estaba bien difícil la situación. Yo me pasé ahí en diciembre del 2023. Ahí recibí todas las fiestas, hasta el Año Nuevo. Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo. Todo ahí en el hospital y con mi familia, o sea, con mi esposa y 2 de mis hijos, porque uno de ellos en diciembre se fue para México y me dejó, y es algo bien difícil porque pues yo estaba hospitalizado. Yo le preguntaba ahora cuando hablaba con él, le decía, hijo, ¿por qué te fuiste si sabías que había un riesgo de que ese día que tú estuviste ahí conmigo fuera el último día que me vieras? Mi papá, es que yo ya no podía verte así. Era mucho que ya no aguantaba. Entonces, cuando pasan cosas así, pues la familia, a veces el paciente, pues como por ejemplo cuando estuviste en coma y eso, pues tú estabas como dormido, ¿verdad? Pero la familia te miraba y todo, y imagínate 2 semanas que te miraban así que no despertabas, pues es algo tremendo, ¿verdad? Impacta de muchas formas a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Y impacta tanto sí que impacta más lo que los médicos le dicen a la familia, ¿no? Porque en aquel entonces mi esposa todos los días les preguntaba pues qué pasaba, y los doctores le decían, señora, es que un día, señora. Un día a la vez. Un día, como dice la canción. Un día a la vez. Un día nada más. Es lo único que podemos decirle, que un día. Ya pasó un día, ya empezamos otro día. Este día es el que hay que cuidar. Y pues mi esposa ya se había desesperado, Yo a mí me dieron de alta en enero, después del día 6 de Reyes, creo, algo así, de enero. Y me dieron de alta después de mucho tiempo. Yo estuve forzado a caminar en poquitos días, en recuperarme de todo, recuperar el habla, el poder mover manos, piernas y todo eso. Tuvo que ser en poquitos días, porque yo ya lo que quería era que mi esposa ya no estuviera en el hospital, que ya no quería verlos ahí, ya me desesperaba, porque
Mi hija sin estudiar, sin nada, y nada más ahí en el Habían hospital. descuidado ellos todas sus actividades. Todas sus actividades, todos. Y cosas bien, bien difíciles. Tan difíciles así de que ya cuando me dan de alta se vienen todas las cargas encima. Y una de ellas, pues era el hospital. El recibo de los gastos hospitalarios. Todo eso. Y era una cuenta grandísima. Como no tiene idea. Y gracias a Dios, Dios puso muchas. Jorge, pues, ¿en qué momento sales del hospital, como tú me decías, y en ese punto empiezas a refugiarte nuevamente con Dios, empiezas a congregarte, regresas a tu iglesia? ¿Qué sucede? Sí, yo ahorita le explicaba que 2 semanas antes de hospitalizarme, yo me empecé a congregar en la iglesia Amor y Gracia. Yo empecé otra vez a tomar fuerza con lo que era lo mío, con lo que era a lo que Dios le habla a uno. Estando en el hospital, cuando empieza el tratamiento del cáncer y todo eso, ahí es donde yo empiezo a ponerle el control a Dios de las cosas, porque yo le decía, Señor, tú eres el último, tú eres el que tiene la última palabra, tú eres el que tiene la última. Yo no puedo hacer nada, ni los doctores tampoco. Es bien importante porque Dios es el que en sí, en realidad fue el que tomó el control tanto de la enfermedad como de mi vida y de todo. Yo en ese tiempo, cuando salí del coma, que le digo que no podía hablar ni nada, pues yo buscaba y oraba y buscaba al Señor, y yo le decía, no le hace que no pueda hablar. En ese entonces yo tuve una revelación por parte de Dios, y Dios me dijo que me iba a quitar el cáncer, pero que tenía que pasar un proceso largo. El proceso, yo creo que más que nada es por los cambios que tiene que hacer uno en su vida y ver la manera en la que ve uno las cosas, o de cómo van pasando las cosas y de cómo todo se conecta gracias a Dios, y que Dios es el que hace el milagro. Yo antes de que me dieran de alta, me hicieron 3 biopsias. En esas biopsias buscan, por medio de la médula ósea, buscan la presencia del cáncer en la sangre, y ahí es donde Dios entra, porque Dios ahí en ese momento, en esas biopsias que me hicieron, esas 3 biopsias que me hicieron, ya no había cáncer. Ya no había células cancerosas. No, estaban muy bajas, o sea, no. En el primer examen había muy poquitas, en el segundo examen ya no aparecían, en el tercer examen ya no. Tremendo, ¿no? Hasta ahorita, después de que me dieron de alta, me han hecho 2 biopsias, y en esas 2 biopsias tampoco han encontrado. No hay nada, no hice nada de nada. Okay. El médico, cuando me dan de alta y me dan que tengo que utilizar este tipo de quimio en mi cuerpo, me referían a que el cáncer en la sangre se va hasta las arterias que están en el cerebro. Como esconderse, Como ahí. esconderse. Lo último ahí. Sí, entonces dicen que en la mayor parte del cuerpo la sangre es más fácil de que dé vueltas por el corazón más rápido, pero la que está en el cerebro no, se tarda hasta 2 años en dar la vuelta de ahí. Eso me lo explicaron cuando me dieron de alta, y le digo que fue cuando yo empecé a ver la mano de Dios, porque yo dije, Dios es el que está aquí. O sea, si me habían dado una semana de vida, máximo 2, ahorita en esta actualidad voy a cumplir 2 años. 2 años. De haber pasado por ese proceso.
¿Cómo ha sido tu ahora? Porque yo apenas te acabo de conocer, tuve esa oportunidad tremenda de conocerte hace unos días atrás, y precisamente te conozco dando tu testimonio acerca de lo que Dios había hecho en ti, y sientes tú que eso es parte del propósito o de lo que tú como agradecimiento tienes que hacer. Sí, es parte del propósito de Dios. Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es decirnos tanto a los cristianos como a los que no van a una iglesia, los que no se congregan, o que nosotros les decimos inconversos. Dios tiene un propósito, y el propósito es ese, es enseñarnos, es que veamos los milagros que Dios hace en la vida, tanto cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que se hicieron, como ahorita en la actualidad. Esos no han vencido, no han dejado de suceder, siguen sucediendo. Están vigentes. Están vigentes, y es gracias a Jesucristo. Jesucristo, cuando Él vino y murió aquí en la cruz, nos dejó ese privilegio. Yo a lo largo de estos años, o en este tiempo de que salí del hospital hasta ahorita, he estado estudiando un poquito la palabra de Dios, estudiando la Biblia. Yo me he acercado mucho a mi iglesia, a los estudios bíblicos que hacen en la iglesia, y hemos descubierto de que cuando Adán y Eva, nosotros hablamos de Adán y Eva y hablamos de que con ellos llevamos un pecado que se llama pecado original, pero muchos tenemos un falso concepto de lo que fue el pecado con Adán y Eva, y tenemos ese falso concepto porque no sabemos en sí qué fue lo que se perdió en ese tiempo. Y lo que se perdió en ese tiempo fue la comunicación directa con Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio a ellos la oportunidad de que tenían la conexión directamente con Dios. No había nadie que estuviera entre ellos dos. Dios directamente hablaba con Adán y con Eva, directo. Entonces, cuando ellos cometen la desobediencia al comer de un árbol, al comer el fruto que no debieron de haber cometido, se pierde esa conexión con Dios. Esa conexión que existía ahí se perdió. El castigo, que no, para mí no es un castigo, pero yo digo que el castigo que hubo para la humanidad fue ese, de que en aquel entonces le hicieron caso a la serpiente, que se dice que era Satanás o que era el enemigo, y fueron obedientes a alguien más que no era la voz de Dios. Entonces por eso se pierde la comunicación entre las personas y Dios. Cuando llega Jesucristo a la tierra y que es crucificado, Él muere por esa promesa o por esa conexión con Dios. Él muere para salvarnos a nosotros, para darnos, recuperarnos para Dios a través de Él. Crea un puente nuevamente para que exista la unión entre Dios y el pueblo. Dios Padre y el pueblo son los hijos de Dios que somos nosotros, y crea ese puente a través de Jesucristo. Entonces con Jesucristo tenemos otra vez la oportunidad de llegar. Tenemos el acceso al Padre. ¿Cuántas veces uno lo invoca? Nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos libertad. Amén. Tenemos esa libertad. Fíjate que ahora te gustaría hacer, porque bueno, al principio de la charla, ¿verdad? Tú has dicho que pues tú como sientes que tienes ese don, o le has pedido a Dios que te desarrolle el don de orar por sanidad por las personas. Entonces en esta grabación pues sabemos que va a haber personas que van a ver tu testimonio, ¿verdad? Entonces quisieras compartir una oración, ¿verdad? Para aquellas personas que escuchen, y si alguno de ellos está enfermo, o tanto físicamente o en su espíritu, quieras compartir una oración y pues quede, ¿verdad?, aquí testificando del poder tremendo que Dios hace en nosotros. Sí, yo principalmente lo primero que yo me gustaría que la gente que nos ve y que la gente nos escucha, lo primero que tenemos que hacer es hacer una oración de fe, y en esa oración de fe es mencionar nuestro nombre y decir: yo
En mi caso, por ejemplo, yo digo, yo, Jorge, reconozco que Jesucristo es mi Salvador y que gracias a Él yo puedo llegar al Padre, y reconozco que el Padre es Dios. Entonces primero tenemos que reconocerlo a Él y decir así: yo, Jorge, reconozco que Jesucristo es el único camino que tengo para llegar al Padre, y yo lo reconozco como mi Salvador. Esa es la primera oración de fe que tenemos que hacer. En cuanto a la enfermedad, si cualquiera de los que nos están viendo tiene alguna enfermedad o tiene alguna necesidad y está pasando por una necesidad, yo sí quisiera pedirles así, que pongan su mano en la parte que les duela, en el lugar donde se sientan mal. Puede ser en cualquier parte. Si no tienen la facilidad o cómo hacerlo por el lugar donde se encuentren, si ustedes quieren recibir la sanidad, ustedes deben decir nada más: yo lo acepto, y yo ahorita puedo orar por ustedes, y oraría de la manera como Dios nos ha enseñado que lo debemos de hacer, como Jesucristo nos enseñó, y es en el nombre de Jesucristo. Si está pasando por alguna necesidad, si está pasando por alguna enfermedad, cualquiera que sea, llámese cáncer, pulmones, diabetes, hígado, riñones, cualquier enfermedad que sea, en el nombre de Jesucristo, en esta hora nosotros la echamos fuera cualquier enfermedad, quitamos cualquier atadura en el nombre de Jesucristo por parte del enemigo, quitamos cualquier cosa que estorbe en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo declaramos sanidad, y es sanidad divina. Si usted lo cree, si usted tiene la fe suficiente y usted tiene la fe en Jesucristo, que Jesucristo va a hacer algo ahorita, Jesucristo lo va a hacer. Créalo y téngalo por seguro que Jesucristo va a actuar sobre esa enfermedad, cualquiera que sea, cualquier problema que tenga, Jesucristo va a estar ahí, va a estar actuando ahí. Jesucristo es nuestro camino para llegar al Padre. En el nombre de Jesucristo yo declaro sanidad, declaro bendición para todas las personas que nos ven en sus hogares, y declaro bendición sobre esta grabación que se está haciendo ahora. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén y amén. Pues Jorge, pues un gustazo haber estado aquí, ¿verdad? Participando en este testimonio. Yo sé que hay mucho que decir. Sí, hay mucho que testificar. A mí también me gusta mucho testificar relacionado con lo que Dios hace. Pero hasta aquí este video y este mensaje, y si Dios lo permite, luego podemos tener otras charlas, ¿verdad? Y seguir hablando de este Dios maravilloso, de este Jesucristo, que el único plan y el propósito de este canal es que todos lo conozcan. amén, amén. Que todos lo Gloria a Dios, conozcan. aleluya. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hombres valientes.